Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, canal 9 de Inter. Vamos a recordar las redes sociales, la cuenta de Twitter de Martínez Naterés, @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es @Jair Cuba. Bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, también a través de nuestro canal de YouTube, esta y otras entrevistas, además algunos análisis y comentarios. Hoy quiero iniciar el programa, hoy es miércoles 10 de junio, ya bueno, prácticamente estamos a la mitad del año, y gran parte de él, por lo menos 90 y tantos días, se han ido en cuarentena. Pero precisamente sobre eso quiero conversar mis comentarios en la mañana de hoy, y es que el tema de la flexibilización ha sido tomada por muchas personas como un relajo. Y lo digo porque lo he estado viendo en estos 3 días que he estado viniendo para el estudio del canal y me ha tocado hacer unos pequeños recorridos, entre otros, tras la búsqueda del combustible. Hace cuestión de 20 minutos pude ver una aglomeración en una parada de autobús y el colectivo venía lleno como en los buenos tiempos. Hay que tener cuidado, muchísimo cuidado con esto, y lo vuelvo a reiterar. La responsabilidad con este tema del coronavirus ahora es de carácter personal. La flexibilización que ha impuesto el gobierno, algunos la acatan, otros no la acatan, pero el tema del cuidado personal depende de cada uno de nosotros. Y tenemos como antecedente que nuestro sistema sanitario no es precisamente el mejor. Así que vamos a estar muy pendientes con esta circunstancia. Por otro lado, tocando el tema político, en la mañana de hoy vamos a conversar con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo. Vamos a conversar precisamente sobre el tema electoral, sobre el tema del TSJ, sobre la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, porque fue precisamente Felipe Mujica la persona que introdujo en nombre de un equipo opositor la solicitud ante el máximo tribunal para que, frente a la omisión legislativa, el TSJ tomara cartas en el asunto y designara las nuevas autoridades. Por cierto que nuevas autoridades que se esperaba que en el día de ayer iban a ser anunciadas por el máximo tribunal, y eso no se produjo. Pero vamos a entrar de inmediato con Felipe Mujica. No te doy la mano, Felipe, muy buenos días, porque estamos en cuarentena. Hay que ser creativo en materia de salud. Hay que ser, sí, ahora es con el codo. Con el codo, con el puño, bueno, y hay otros mecanismos. Bueno, y los gestos, los gestos, los japoneses, ¿no? Y hay saludos sexy también ahora. ¿Cuál es ese? No, bueno, eso cada quien lo practica. Bueno, cada quien lo practica. Mira, Felipe, vamos a iniciar este tema porque realmente es el tema de la semana, ¿no? Tú estuviste en el Tribunal Supremo de Justicia junto a un grupo de representantes de otras franquicias políticas. Pero bien, antes de llegar al Tribunal Supremo de Justicia, Felipe, se agotó la posibilidad de que esto lo eligiera la Asamblea Nacional como lo reza la Constitución. ¿Hizo suficientemente esfuerzo ese grupo con el que tú estás para que ello ocurriera? Sabes que para poder ubicarnos en el tema de la decisión que se toma de ir al TSJ a solicitar la omisión legislativa, es importante conocer el contexto. Recuerda que en Venezuela, desde las últimas elecciones que se hicieron y las anteriores, siempre ha habido una crítica muy dura en relación a la manera en que el actual organismo electoral ha manejado todos los procesos electorales. Ha habido cualquier cantidad de denuncias, acusaciones, etcétera, y todo eso terminó generando una matriz de opinión en la cual no se podían hacer elecciones con el actual CNE, a pesar de que los hechos políticos hablan de otra manera. Por ejemplo, este CNE fue el que condujo las elecciones del año 2015, donde la oposición venezolana le dio una paliza al gobierno. Y también este mismo CNE fue el que hizo las elecciones del año 2007, en el cual Chávez, con la
la consulta que hizo sobre la enmienda constitucional autoritaria, perdió el plebiscito, es decir, que ha habido cualquier cantidad de circunstancias. Eso, sin embargo, bueno, se impuso esa matriz de opinión, se tomó la decisión de que, ya incluso no solamente por el campo opositor, sino en el campo del propio oficialismo, surgió la idea de que había que sustituirlo. Se constituye la mesa de diálogo. La mesa de diálogo se constituye por allá por el mes de septiembre del año pasado. Esa mesa de diálogo, su primer acuerdo es que hay que garantizar que se hagan unas elecciones transparentes, potables, etcétera, y que por lo tanto hay que elegir un nuevo CNE. Y que en ese contexto había que incorporar a la fracción oficialista a la Asamblea Nacional, que hasta ese momento, como producto del lío del desacato, actuaba por un lado el campo oficialista y por otro lado el campo que dirigía Guaidó. Bueno, esa decisión se acordó, ellos se incorporaron, digamos que tuvieron como 2 meses el sector de Guaidó y el oficialismo mirándose de lado, mirándose como que no quiero la cosa, etcétera, hasta que finalmente asumieron lo que debieron haber asumido desde el comienzo, que fue nombrar un comité de postulaciones para que ese comité de postulaciones avanzara en la dinámica que implicaba que la Asamblea lo eligiera. Ese comité de postulaciones también empezó a perder tiempo, a jugar dados, a jugar cartas, a jugar cualquier cosa, pero sin concretarse en lo que tenían que hacer, y llegaron incluso a elegir el comité que iba a conocer las postulaciones y nombraron unos representantes de la sociedad civil que en su oportunidad, cuando los nombraron, lo que hicieron fue nombrar militantes de partido, y en esa oportunidad los señalamos. Sin embargo, eso siguió avanzando, se le dio la posibilidad de que condujeran el proceso. ¿Qué pasó? Llegó enero. En enero, Guaidó y Parra dividen la asamblea, porque el problema no fue que la dividió el oficialismo hizo su plan para dividirla, pero la responsabilidad de quién divide es de ellos dos, porque en definitiva a mí me pueden intentar dividir tal o cual cosa, pero quien decide que no se divida soy yo. En este caso, tanto Guaidó como Parra tenían la responsabilidad de evitar que la asamblea fuera a parar en lo que paró, en 2 grupos donde ninguno de los dos tiene mayoría de 2/3 para poder elegir el CNE. Sin embargo, en medio de todo este berenjenal que es Venezuela, volvió la comisión a decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos, vamos a tratar de conseguirnos. Efectivamente trataron de conseguirse y en ese momento llegó la pandemia. Y cuando llegó eso, entonces simplemente se paralizó todo. Nos agarra el mes de junio. El mes de junio ya es exactamente el límite. Si nosotros pasamos el mes de junio, ya no se pueden convocar las elecciones parlamentarias para diciembre. Si las convoca, en caso de que no se eligiera el CNE, tendría que ser el actual CNE con las consecuencias que ya sabemos. Entonces, frente a eso, nosotros decidimos asumir la responsabilidad. ¿Quiénes son nosotros, Felipe? La mesa, los partidos de la mesa, sin el gobierno, porque el gobierno era partidario, que solamente fueron los partidos, ellos no querían hacer la solicitud. Bueno, entonces fue Timoteo, fue Bertucci, fue Claudio, fue Rafael Marín, Segundo Meléndez, Luis Augusto, siempre lo confundo con Luis Emilio, pero Luis Augusto, los 6 representantes de las organizaciones que están allí, el de COPEI, Juan Carlos Alvarado, y acudimos, no como representantes de partidos, decidimos acudir como ciudadanos que íbamos a reclamar un derecho ante una situación como la que se produjo. Bueno, se presentó el recurso, el TCJ decidió la primera parte del recurso, donde lo admite y donde declara también que va a ser un conjunto de decisiones que permita que se corrijan situaciones que hasta este momento se han reclamado pero que no se han corregido, el tema de la proporcionalidad, el tema de los partidos políticos que están ilegales y deciden legalizarse, el tema de revisar todo lo que tiene que ver con las condiciones y las garantías electorales, el tema indígena, un conjunto de planteamientos que se habían hecho en relación al tema del CNE, que había que producirlos y que finalmente están allí. A esa sentencia le falta, por supuesto, los nombres, que en materia de nombres, bueno, lo hablábamos antes del programa, hay cualquier cantidad de nombres circulando, bueno, es una responsabilidad que le compete, es al CNE, que tendrán que decidir si lo que está solicitado, que por cierto se lo planteamos cuando la solicitud fue hecha, le dijimos expresamente, miren, ustedes tienen que garantizar, además del tema formal y el tema legal,
que haya una decisión políticamente equilibrada y que lo que se le presente al país sea un organismo electoral donde claramente se vea que hay equilibrio, que hay pluralismo, que es potable y que el país pueda asumir que la primera corrección que hay que hacer, que es contar con un nuevo organismo electoral, se tiene. Y que las segundas correcciones, que es la proporcionalidad, las condiciones, la participación de los partidos, etcétera, sea paulatinamente resuelto por ese organismo electoral por mandato de la sentencia del TCJ. Es decir, las cosas pueden salir bien. Yo entiendo que hay cualquier cantidad de sectores que dicen, pero ¿cómo vas a confiar en el TCJ? ¿Quién garantiza que eso salga bien? Nadie puede confiar en una cosa en donde no tenga, digamos, la plena confianza. Eso es razonable que la gente diga todo lo que diga, pero yo a todo el mundo le he señalado de manera directa, hermano, no apliquemos la política al gato negro. Esperemos simplemente, tú sabes el cuento del gato negro. No, échalo, No, aprovechalo. el cuento del gato negro es alguien que tiene el accidente del carro, y entonces le picha el caucho y no tiene gato, y dice, bueno, le voy a pedir el gato a esa señora o a esa familia que está ahí enfrente. Y entonces mientras iba sacando las tuercas, etcétera, comienza a pensar, bueno, ¿y si no me lo prestan? ¿Y qué pasa? ¿Y si el gato no sirve? Y entonces comienza todo ese cuento a girar en la cabeza y cuando toca la puerta, le dice, no me prestes nada. Esa no es la palabra, pero para decirlo de una manera. Exacto, ya, pero he entendido. Entonces, bueno, simplemente va en una idea que si cruzo la calle me pisa el carro, si salgo allá me va a caer el rayo, etcétera, una cantidad de cosas que son previas, que yo a todo el mundo lo que les digo, hermano, esperemos la decisión. Si la decisión es como tú dices, que no hay nada que hacer, y lo que se repite es lo que estamos diciendo que no se debe hacer, bueno, entonces veremos en ese contexto qué hacemos. Pero si la decisión no es esa, y la decisión es que vamos a tener un organismo plural, vamos a tener un CNE totalmente distinto, donde haya representación en todas las comisiones técnicas, todas las comisiones internas, donde se pueda retomar la toma de decisiones plural en el organismo electoral, entonces no habrá razón para que tú me sigas insistiendo que eso no sirve, sino que entonces tendremos que discutir si tú quieres votar o no quieres votar, si tú eres un abstencionista de oficio, permanente, profesional, o si por el contrario tú estás dispuesto a que discutamos si el camino en Venezuela para resolver esta profunda crisis a la cual nos ha llevado el peor gobierno de nuestra historia es un camino electoral, pacífico, constitucional, y si eso que dicen todas las encuestas, que es que el gobierno está 80-20, hay otras que dicen que están 90-10, es verdad, bueno, entonces que estamos esperando los venezolanos para estructurar una decisión venezolana y en ese momento vendrá también una exigencia que es fundamental, que es que los partidos democráticos tendremos que ir con un solo candidato en cada circuito, porque si después que se da toda esta pelea se comete el error de ir con 3, con 4 candidatos, todo esto que hemos hecho se habrá perdido. Por eso la cosa es bien compleja, es una tarea sumamente dura la que todavía tenemos por delante, pero hay que hacer eso o, como yo le digo a la gente, ¿qué quieres tú? ¿Que yo me quede mirando para el techo y que las cosas sigan pasando? No, prefiero correr el riesgo que estamos corriendo y asumir la responsabilidad que estamos asumiendo. Felipe, fíjate, yo iba a hacer una pregunta si precisamente ese sector de la oposición está aplicando la política del gato negro, pero al final quiero rescatar una palabra que dijiste con relación a la confiabilidad de lo que espera el país de cara a la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ustedes están conscientes de que han habido muchísimas críticas con relación a cómo se han desempeñado los procesos electorales anteriores. ¿Qué garantiza, aunque tú dijiste, bueno, esperemos a ver, pero es que la incertidumbre es uno de los graves problemas de este problema? ¿Qué garantiza que esta elección de nuevos miembros del TSJ, del CNE, va a permitir un proceso electoral transparente y libre? Yo creo que lo que garantiza, porque no creo, como ya lo dije, que nadie puede decir, no, yo garantizo que va a salir esto así, o yo garantizo que aquí va a salir asado, porque eso es muy difícil en cualquier hecho de la vida, salvo que depende exclusivamente de ti. Entonces tú estás asumiendo que eres tú quien garantiza. En este caso, quien tiene que garantizar esas cosas es una instancia que está sumamente criticada, como todas las instancias de gobierno en Venezuela, porque se dice que son dependientes del oficialismo, etcétera, etcétera. Bueno, y hay muchísima gente que con razón
piensa y dice de esa manera, porque ha habido situaciones de omisión, de circunstancias no resueltas o de resueltas de manera inadecuada. Entonces, la garantía como tal, nadie puede darla. Yo simplemente, frente al hecho de no hacer nada y hacer algo, yo tengo por filosofía siempre la filosofía de hacer algo. Y creo que todas las organizaciones políticas y las personalidades, los ciudadanos que acudieron, tienen también como filosofía hacer algo. Pero eso no facilita las cosas al gobierno, Felipe. No la facilita en absoluto, porque las elecciones no es un problema del gobierno. Las elecciones es un problema de los ciudadanos, de los venezolanos, de la sociedad. Entonces, el gobierno simple y llanamente no quiso, no pudo, no se pusieron de acuerdo en la Asamblea Nacional, que era donde deberían haberlo hecho. El gobierno tiene que resolver el problema del CNE. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, la única vía que queda es la omisión legislativa por las cosas que ya comentamos. Ya simplemente no hay tiempo, ya ellos mismos han desechado la posibilidad. Y hay un elemento técnico principal, que la gente no lo toma cuando dice, no, es que la recomendación no es que el TCJ elija. No, ponte previo. ¿Quién tiene los 2 tercios? Nadie. Ni la Asamblea de Parra, ni la Asamblea de Guaidó tienen los 2 tercios. Ahí tú ves lo que te comenté, lo que ha dicho Álvarez, sobre que es el que preside la comisión de postulaciones. Yo le vi un escrito larguísimo que te comentaba que podía servir perfectamente de sustento para cualquier solicitud o omisión que se hiciese. Es una confesión del presidente de la comisión de postulación. Y después, si había alguna duda, se produjo una entrevista con Vladimir Villegas, donde él le dice a Vladimir, que la comisión, Ángel Medina. Ángel Medina, la comisión de postulaciones está casi muerta o muerta. Ahora, alguien que dice eso, tú le tienes que aplicar un viejo dicho que se funciona en derecho, dice que a confesión de parte, relevo de pruebas, ya no hay más nada que decir. Ahora, ellos frente al hecho de que hubo una parte de la sociedad venezolana, expresaban estos ciudadanos que fuimos ante el tribunal, entonces han reaccionado diciendo que no se puede, que no se debe, y tú les preguntas, pero dime una cosa, la omisión legislativa es una disposición que está allí, que se aplica cuando a quien le corresponde decidir, no decide. Hay varias vertientes, hay quienes dicen que bueno, eso es verdad, pero el llamado es a que el organismo que le corresponda decida. Bueno, pero si no puede decidir, ¿cómo va a decidir? Yo he visto, por ejemplo, a Vicente Díaz, he visto otros amigos señalando que el problema es que había que decirle a la Asamblea que decidiera. ¿Cómo decide la Asamblea? Ni Parra ni Guaidó tienen 2 tercios. Ambos están invalidados, producto de su propia decisión política tomada en enero, de dividir la Asamblea cuando lo peor que hicieron fue eso, era preferible que se hubieran puesto de acuerdo y hubieran electo de alguna manera una directiva entre ellos que permitiera salvar a la Asamblea. Pero el gobierno estaba en conversaciones con la Asamblea que dirige Guaidó. Bueno, tú sabes que el gobierno juega, como ellos mismos lo dicen, en todas las mesas. Ellos juegan aquí, juegan allá, juegan más allá. Nosotros estamos actuando independientemente de los juegos del gobierno. Nosotros asumimos una responsabilidad. La responsabilidad es abrir la puerta, para que esa puerta abierta permita ver si hay una decisión. Puede ocurrir, yo no lo niego, que perfectamente cuando nos enteremos hoy, mañana o pasado de la decisión del TCJ, la decisión del TCJ sea la reiteración de lo que ya sabemos y no se cambió nada. Bueno, perfecto, si eso ocurrió, iremos al peor de los mundos o al peor de los caminos, como dice la ranchera. Bueno, volvió el TCJ a actuar en contra de la voluntad. Pero nosotros, se lo dijimos, se lo hemos dicho, hasta ahora aspiramos que eso sea finalmente lo que pueda hacer, que dentro de la pluralidad de candidatos el TCJ puede escoger unos que le digan al país, este CNE es plural, como se hizo por ejemplo en la época del 2002, cuando la crisis. Ese CNE que finalmente se eligió allí tenía una composición plural, eran 2 representantes del gobierno, 2 representantes de la oposición, en ese momento estaba Carrasquero, etcétera, que era un factor más o menos intermedio. Bueno, y ese CNE pudo dirigir las cosas que le correspondió con las garantías necesarias. Precisamente, ustedes dicen que actuaron como ciudadanos ante esta solicitud al TSJ. No se propusieron nombres, porque ahí el otro detalle, Felipe, que bueno, esta decisión pasa a manos del TSJ. Sabemos que la imagen y la credibilidad del TSJ está absolutamente deteriorada. Eso lo sabemos, hasta ahí estamos claros, hasta ahí nos entendemos. Conocemos si hay realmente la voluntad
de poner allí personas que garanticen por lo menos independencia de un poder tan importante como el electoral. Allí en el recurso no se propone el nombre porque eso sería... No propusieron nombre. No, pues eso es absurdo. No puedes agarrar y decir, declárame la omisión legislativa y aquí tienes estos nombres para Tienes no, estos nombres, no claro. tiene sentido. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Hay una cantidad de nombres circulando, que todo el mundo ha visto en los medios de comunicación, donde aparecen cualquier cantidad de personas postuladas, tanto del campo del gobierno como del campo de la oposición. Si se respetara lo que se está intentando decir claramente, hagamos un CNE plural, un CNE potable, un CNE que recupere la credibilidad de los electores, que se recupere el voto como instrumento de lucha, que es lo fundamental, en este momento que la gente sepa que puede votar y que ese voto le va a permitir producir cambios, los cambios que están claramente expresados en la sociedad venezolana. Bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo? Vamos a especular. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el CNE, yo voy a nombrar dos personas que me parecen, expresan claramente una posibilidad, quedan los que el gobierno vaya a poner X, y queda, por ejemplo, Luis Emilio Rondón, que a mí me parece que es conveniente que quede, una opinión personal, porque es mejor que quede alguien que sepa dónde queda la puerta del baño, a que todos los que queden comiencen por descubrir dónde queda el baño. Porque entonces el tiempo que se puede perder pues es infinito. Preferible que alguien sepa cómo ir a una cosa y a la otra. Que quede Rafael Simón Jiménez, que es una personalidad política, un historiador, un abogado, una persona que tiene una larga experiencia, ha estado antes, hace unos cuantos años atrás, en el organismo electoral. Que queden unos suplentes allí que puedan estar incorporados a las organizaciones, a las estructuras internas, las salas. La Junta Principal Electoral, que allí quede uno, que en la Junta de Registro también quede otro, en la Comisión de Registro, que quede en la Comisión de Participación, que en este momento no se tiene, y que aguas abajo, en lo que tiene que ver la estructura del CNE, a nivel de Junta, a nivel del resto de las estructuras nacionales, haya representación de los partidos como siempre fue, para que, y digo los partidos porque eso conviene a las decisiones plurales. Si tú tienes una representación partidista y también, por supuesto, donde sea necesario, de la sociedad civil, entonces las decisiones no son de un solo lado. Todo eso plantearía un esquema. Entonces, frente a ese esquema, ¿qué me dice alguien que es abstencionista? ¿Por qué no va a ir a votar? Si ese CNE va a comenzar a avanzar de esa manera. Y ese es el debate que precisamente viene después, en la siguiente parte de la película, una vez que se decida eso. Tengo que hacer un corte, Felipe. Al regreso vamos a continuar conversando sobre este tema. Vamos también a conocer si, de acuerdo a tu criterio, hay tiempo de que las próximas elecciones se realicen, aun cuando se presentan estos cambios. Y también le vamos a dar paso a la mensajería de texto. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Con el permiso de nuestro entrevistado en la mañana de hoy, Felipe Mujica, vamos a darle paso a la mensajería de texto. Buenos días, Jairo. La alcaldesa del municipio de Guayquipuro, de Los Teques, tiene 2 años en el poder y los residentes de Lagunetica no tenemos ni pintura ni ascensores. Bueno, ahorita es difícil también con este tema. Ahorita se pone... Buenos días, Jairo, felicitaciones por el regreso de Frente a Frente. En La Francesa, en el Vigía, la delincuencia motorizada volvió, han robado a varias damas y le hago un saludo a todos ustedes y un llamado a la alcaldía. El mensaje lo envía Paulo Andrade. Hola, buen día, soy partidario de que los miembros del CNE deberían ser elegidos por el pueblo y no de la forma que lo están planteando. ¿Qué te parece ese planteamiento? Bueno, tú sabes que hay una cosa, en términos de un viejo refrán que yo aplico cuando ese tipo de circunstancias se plantea, que dice que deseos no empreñan. Entonces uno puede tener muchas ganas de que lo elija el pueblo, que se elija en una elección popular, pero ese camino no existe. Entonces el problema concreto es que el camino que existe es o lo elige la Asamblea, que es quien debió haberlo hecho, o se hace por el camino que está planteado, que es la omisión legislativa. El camino de la elección del pueblo tendremos que esperar otra sociedad, otro país, otro contexto para un poquito más maduro, ¿no?
Sí, otro momento de la política que no es Otra gran noticia en Instagram, la alcaldía de Huequipura escribe que se arreglaron las fallas de CanTV en la calle La Arrazábal Juventud Revolución y nada de eso ha ocurrido, eso es pura publicidad, dice aquí esta persona. Amigo Jairo, buen día, la comunidad de La Matica Centro tiene más de un mes sin agua, lo extraño es que en La Matica Abajo sí recibe agua, aquí tengo otro mensaje. Buenos días, Jairo. Rafael Simón Jiménez es una fija para el CNE, dice esta persona. Felipe, hay tiempo, porque tú también tienes experiencia en el tema electoral y tienes experiencia en el tema parlamentario y te desenvuelves en las aguas políticas. ¿Hay tiempo, Felipe, para las elecciones que son necesarias, como tú lo decías, y yo también lo entiendo así, para renovar estas autoridades que vencen el 5 de enero del año 2021, o nos enfrentamos, y esto quiero agradecerte toda la franqueza posible, a que se haga un proceso que realmente no cumpla con las expectativas que un grupo de venezolanos de buena fe están solicitando para que se realice? En teoría, de acuerdo con las disposiciones legales que funcionan, este proceso electoral debería ser convocado con 6 meses de anticipación. ¿Por qué existe esa disposición legal? Porque se supone que 6 meses permiten que todo el proceso que implica postulaciones, implica la preparación interna del CNE, la campaña electoral, los meses que hay que dar para que eso se produzca, caben en 6 meses, en condiciones normales. Este año en Venezuela tenemos la circunstancia de que lamentablemente la renovación del CNE, que pudo haberse hecho con mucho más tiempo, no se ha hecho, estamos en la raya. Pero estar en la raya no significa que no se pueda. Eso tendrá que evaluarlo claramente esa instancia. Ellos tienen que resolver problemas técnicos, tienen que resolver problemas de las máquinas, de los partidos, tienen que resolver los problemas de la, digamos, de la tecnología, que tuvieron el problema de las máquinas que se quemaron y lo que tienen que actualizar. Eso implica una cantidad de dinero que no se sabe si la tienen o no la tienen, pero eso es igual para este CNE que tenemos o para el que eventualmente vendría. Los venezolanos debemos preguntarnos qué nos conviene más, que si eventualmente la elección es suspendida por razones externas, una razón externa, además de la que hemos dicho, el tema de la pandemia se nos convierte en un conflicto que ojalá no sea así. Ve, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Bolivia. En Bolivia tienen elecciones presidenciales y tuvieron que diferirlas para septiembre porque el tema de la pandemia les impedía que pudieran hacer la elección. Si todas esas cosas ocurrieran, en mi caso como venezolano, yo prefiero que esas decisiones las tome el organismo electoral que se va a elegir y no el que tenemos ahorita. Porque el que se va a elegir debe tener, si corresponde con esto que estamos diciendo, que sea plural, que sea potable, todo lo que hemos dicho. Pues. Si eso es así, es preferible que esa decisión sea tomada en un escenario como ese, donde los venezolanos puedan tener credibilidad, que en otro escenario donde simplemente lo que viene más atrás es la repetición de que fueron suspendidas por tal o por cosa, y creo que los venezolanos debemos tratar de salir de ese hueco en el que estamos metidos en relación al tema de la participación. Regresando al tema de las garantías, fíjate el tema de las garantías. Se va a permitir que los partidos políticos renueven, bueno, no te toca a ti de responderlo directamente, pero de cualquier manera, esta solicitud que se hace al TSJ te da una especie de autoridad para por lo menos exigir condiciones y que, como tú lo planteabas, queremos ir con un solo candidato en cada circuito. Se va a permitir que los partidos políticos logren registrar su franquicia. Yo creo que eso forma parte precisamente de las cosas que son imprescindibles para dar transparencia y para dar garantía. Eso es un punto de honor. Bueno, es un punto sumamente importante. En política los puntos de honor son complicados, ¿no? Yo digo que es un punto importante y que hay que resolverlo. Y desde mi punto de vista creo que hay que buscar la manera de que se tome la normativa para que las organizaciones políticas, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Acción Democrática, estamos hablando de Un Nuevo Tiempo, estamos hablando de Primera Justicia, y hay quienes dicen que también Voluntad Popular, pues, a pesar de que dicen que Voluntad Popular tiene un escenario distinto. Desde mi punto de vista, los 4 deberían tener una oportunidad que el CNE les diga, mire señores, de tal fecha a tal fecha se van a legalizar, se abría el proceso
para la legalización de los partidos. Eso implica recoger firmas, etcétera, una cantidad de cosas que están allí, que entonces tendrían que hacerlas esas organizaciones. Y al mismo tiempo hay otro poco de organizaciones que están en el camino, porque el proceso de legalización pasa, me otorga la denominación, después que me otorga la denominación viene un proceso en el cual yo tengo que recoger firmas para respaldar eso, y hay algunas que han avanzado pero no han llegado allí. Entonces, este CNE debería buscar en esos 6 meses un momento en el cual diga, de tal fecha a tal fecha se recogen las firmas como siempre ha hecho. Y se recogen en tales partes, como siempre ha ocurrido en Venezuela. Bueno, en ese momento esos partidos tendrán la decisión en sus manos de si quieren participar o no. Ya no será un problema que te estoy inhabilitando, no. Te estoy dando la oportunidad para que participes, para que te legalices. Ya tú decides si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. La representación proporcional de las minorías, eso está pendiente, es una tarea pendiente, Felipe. ¿Se ha avanzado con esto? Está solicitada expresamente la representación proporcional, ni siquiera de las minorías, estamos tratando de ir más allá, porque la de las minorías es una parte más amplia de lo que tenemos, pero no cumple la totalidad de la representación proporcional de la sociedad. Ese es un debate que está allí, pero estoy seguro, si las cosas van por el camino que se han planteado, que en el tema de la proporcionalidad vendrá una adecuación que implica revisar circuitos, revisar números, etcétera, y el número parlamentario será superior al que tenemos ahorita. ¿En cuánto? No sé, pero está claro que si se amplía la representación proporcional y se modifica el mecanismo que está planteado en este momento, permite que sea 60-40 más o menos la representación, entonces podríamos tener una asamblea más amplia y unas posibilidades de representación totalmente diferentes a las que se tienen ahora, que se perdieron precisamente como consecuencia de la abstención del 2005, cuando decidimos no, pues yo voté, los que en ese momento decidieron no votar, que fue la mayoría, atendiendo el llamado a la abstención, diciendo, vamos a que ellos se elijan solos, porque no van a poder aguantar, se cogieron la asamblea por un periodo constitucional completo e hicieron en ese periodo todo lo que les dio la gana. La mesa de diálogo ha seguido conversando con el gobierno, Felipe, y detrás de esa respuesta quisiera conocer si también han tenido ustedes la oportunidad de hablar con la otra oposición. Sí, por supuesto que se sigue hablando con el gobierno, porque cuando estamos hablando de un acuerdo político no es posible entre los que estamos a un solo lado, es necesario que participemos todos. Y ese acuerdo, sí, pero más allá de lo electoral. Bueno, sí, se sigue hablando sobre todas estas condiciones que estamos señaladas, que son electorales y que implican lo que para nosotros es fundamental, que se pueda crear un escenario de un piso político suficiente para poder entrarle al tema económico, al tema social, al resto de las cosas que en Venezuela y en el mundo solamente se resuelven si hay una manera de entenderse políticamente sobre las cosas que están haciendo. Aquí, por ejemplo, se ha dicho el problema de la crisis de salud que está presente con todo lo que implica la pandemia, etcétera, etcétera. Hemos dicho que hay que atender entre todos. Nosotros hemos dicho que las cosas que hay que hacer en este momento en Venezuela deben de tener como objetivo fundamental la principal riqueza que tiene el país, que alguna gente cree que es el petróleo. La principal riqueza del país somos los venezolanos. Entonces, todo lo que hay que hacer en este momento tiene que estar orientado a que los venezolanos y aquel país pueda salir de este terrible estado en que estamos. Y eso no solamente es posible hacerlo porque el gobierno quiera o porque la oposición quiera o una parte de la oposición quiera. No, eso hay que armarlo entre todos. Y el tema de la oposición, nosotros estamos cansados de decir, no sé desde cuándo, tiempo mucho, hemos dicho que es imprescindible que cuando se habla de reconciliación y se habla de diálogo, lo primero que hay que hacer en Venezuela es reconciliar a la oposición venezolana. La oposición venezolana no puede seguir. Pero ha habido conversaciones con ellos. Claro que ha habido y ha habido llamados. Y a lo mejor no hay reuniones formales en tal o cual parte, pero yo estoy cansado de hablar con ADECOS, cansado de hablar con gente de Primero Justicia, con gente de Un Nuevo Tiempo, y les he planteado a todos, mira, vale, vamos con un mecanismo para encontrarnos. Nosotros públicamente, el MAS en este caso, le dijo a Guaidó por lo menos 6 veces, le dijo, Guaidó, convoca al resto de la oposición. Tú que estás fungiendo de lo que dice ser, y eres presidente de la Asamblea y además quieres ser presidente encargado, ¿qué te cuesta convocar a toda la oposición y a la sociedad civil para que hagamos un intercambio entre todos de cómo estamos viendo lo que está pasando? ¿Y qué hizo Guaidó? Nada. Yo creo que, bueno, yo se lo he planteado 3 veces. Creo que María Verdad se lo planteó como 2 veces. Segundo Menéndez se lo planteó como 3 veces.
en el caso del MAS. Y otros sectores le han dicho lo mismo. Y eso no solamente se le ha dicho a Guaidó, nosotros le hemos dicho expresamente a los partidos, le hemos dicho a los ADECO, le hemos dicho a Un Nuevo Tiempo, le hemos dicho a Primera Justicia. Hay que garantizar, por encima de todo, un acuerdo en el campo opositor que pasa por reconciliarnos, pasa por vernos la cara, pasa por darnos la mano, pasa por decir, mira, vale, yo te respeto a ti, no sigamos en este cuento de cada vez que tú argumentas, yo te digo, no, yo no te creo a ti porque tú eres no sé qué cosa, y te descalifico y mato al mensajero. No vale, dejemos eso a un lado y pasemos a una nueva etapa, donde el debate en el campo venezolano y en el campo opositor sea sobre razones, sea sobre argumentos y no sobre la base de la descalificación. ¿Qué respuesta le ofrece esta mesa de diálogo a la ansiedad de la gente frente a la situación que está viviendo el país? Que la ansiedad de la gente que se refleja en esas encuestas que tú mismo mencionabas de producir un cambio político, porque mientras tanto las decisiones que se tomen son, digamos que para atrasar o para facilitar que el gobierno siga desempeñándose de la manera como se está desempeñando. ¿Cuál es el mensaje que se le puede enviar al pueblo venezolano con relación a un cambio político? El mensaje, además lo piden las encuestas, lo dicen las encuestas. El mensaje que se le puede mandar al pueblo, a la población venezolana, a todos nosotros, es un mensaje en el cual se presente una ruta política que se pueda ejecutar. Porque, como ya lo dije, todos estos problemas económicos, es decir, hay que esperar sociales, hasta el 2025. No, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿En qué año estamos? En el 2020. ¿Y por qué hay que esperar hasta el 25? Las próximas elecciones. ¿Y el año que viene hay un revocatorio? Pero el último que se hizo, Felipe, bueno, se torpedeó de una manera... Entonces seguimos con el gato negro. Seguimos viviendo el gato negro. Ese es el problema, por eso te digo que hay que actuar de una manera distinta. Estamos tratando de que haya un camino electoral, que exprese que la mayoría está dispuesto a ir allí, porque esto no depende solamente de los políticos, esto no depende de que a Felipe Mujica se le ocurrió una cosa y entonces la inventa. No. Esto es un problema de cada uno de nosotros como ciudadanos. Aquí hay la posibilidad que si los ciudadanos decidimos votar y asumir esto, hay que hacerlo. Nosotros estamos dando el paso que consideramos imprescindible, que es la creación de un nuevo organismo electoral. De ahí en adelante vendrá el debate. ¿Votamos? ¿No votamos? Que la votación se pierde, que eso no. Nosotros vamos a defender, y es lo que le vamos a proponer al país, el camino electoral para obtener una victoria en el Parlamento. ¿De qué depende esa victoria? Depende de varias cosas, que unas son políticas y otras son de los ciudadanos. ¿Qué son políticas? Las que ya te comenté. Sería un desastre que el campo democrático, si decide ir, vaya dividido. Eso no tiene ningún sentido y sería el peor de los mundos, porque haríamos un esfuerzo previo y entonces resulta que a la hora de rematar, que pasa porque a mí yo no puedo poner como el interés principal que si el MAS tiene que tener a fulano de candidato o a mengano, o que tenemos que sacar tantos votos. El interés partidista y el interés personal en este momento es absolutamente subalterno frente a la necesidad de presentarle al país una opción transparente, creíble, capaz de convocar a los venezolanos y que le diga a los mirandinos, por ejemplo, mira, en todos los circuitos va fulano, mengano, que son candidatos de la oposición, un candidato de la oposición por circuito, un acuerdo sobre las listas que permita que la gente sobre sepa. Eso se ha trabajado, Felipe. Se está trabajando y es un discurso que hay que construir. Porque de acuerdo a tu percepción, Felipe, los otros factores políticos estarían en disposición de participar. Bueno, yo le digo a los otros factores políticos lo que en el MAS es una convicción. En el MAS la convicción es que el interés que hay que privilegiar es Venezuela. A nosotros, y así nos vamos a comportar cuando llegue el momento de ese debate, nosotros no vamos a pedir, mira, es que el MAS necesita esta cuota o necesita que fulano de tal. No lo vamos a hacer. A nosotros, por ejemplo, nos plantearon, en el caso de la cosa del CNE, ¿cuáles son los candidatos del MAS? Y yo le dije, candidatos del MAS, para el CNE. Nosotros somos partidarios de que allí no haya representaciones de los partidos, sino que sean ciudadanos que puedan asumir esa tarea. Bueno, en el caso que viene, cuando haya que discutir el nombre de los parlamentarios, ¿qué vamos a decir? Vamos a buscar, hay que crear los mecanismos, pueden ser uno, pueden ser otro, hay una larga experiencia sobre eso. Vamos a buscar con la posibilidad de ser convergentes en un solo candidato por cada uno de los circuitos y respaldar en las listas con todas las tarjetas. Ese candidato respaldado por todas las tarjetas
las tarjetas se cuentan. Creo que en este momento, me parece a mí que lo de la tarjeta única no es un hecho que se pueda repetir, porque pues significaría que en enero todos los partidos quedarían ilegalizados, porque el cómputo que se toma para la legalización de los partidos son los votos que obtengan ahora en la elección parlamentaria. Pero sin embargo, si aquí todo el mundo está dispuesto a que lleguemos a una tarjeta y que los partidos no se cuenten, y bueno, y tenemos que legalizarnos después, y el acuerdo se puede lograr, nosotros con las dos manos lo haríamos. Porque aquí no se puede seguir privilegiando intereses que al resto del país no le importan. Porque yo quiero salir del problema de donde vivo, eso que tú lees permanentemente cuando venimos a este programa, que no tengo agua, que no tengo luz, que me atracan, que esto, que lo otro. Bueno, esos son los problemas del país y son los que hay que resolverlos. Pero para resolverlos hay que crear una nueva condición política, un nuevo cuadro político, y hay una oportunidad que es la elección parlamentaria. Mira, Felipe, bueno, por supuesto la política siempre va a tratar de cohabitar junto al adversario buscando soluciones, ¿verdad? Y tratar de llegar a acuerdos. Sin embargo, la posición de la gente no es esa. La posición de la gente, vuelvo a insistirte, es la ansiedad. Ustedes tienen ya, creo que un año y medio que se sentaron con el gobierno. ¿Están satisfechos de lo que han podido avanzar en estas reuniones con el gobierno, en estos diálogos que se establecieron con el gobierno? Lo hemos dicho 1000 veces, para nada, pero eso no quiere decir que cierro la puerta. Yo no estoy satisfecho porque yo planteamos la libertad de un montón de presos políticos que no se ha concretado y no nos han dado una explicación. Yo no estoy satisfecho porque la manera en que se manejó el tema del Consejo Nacional Electoral puede haber sido mucho más eficiente por parte del gobierno. Yo no estoy satisfecho porque hay áreas que pudieron haberse discutido, el área social, el área económica, que tampoco se pudo concretar. Sin embargo, hay ejemplos que en paralelo van emergiendo. Ve, por ejemplo, lo que está pasando en Carabobo, donde el gobernador de Carabobo decidió convocar un diálogo regional y ahí está operando el diálogo regional y la gente está satisfecha y están participando sectores de toda la sociedad carabobeña. Es decir, independientemente de que uno no esté satisfecho, uno no tiene por qué cerrar la puerta. Yo puede ser que, por ejemplo, en un matrimonio X no esté plenamente satisfecho con la persona con la que vivo, o tú, o cualquiera. Ahora, eso no quiere decir que me voy a divorciar. Eso no quiere decir que voy a quedar con eso. Sino simplemente de lo que se trata es de ver cómo ir construyendo nuevas realidades que vayan solventando los desacuerdos o las cosas con las cuales estoy insatisfecho. Aquí lo importante es mantener abierta la puerta del diálogo, porque no hay otro camino. Porque yo puedo, por ejemplo, lo estábamos comentando también, yo puedo agarrar lo que produjo María Corina Machado hace 2 días, una larga declaración donde convoca a todos los países del mundo a meterse en Venezuela para acabar con lo que ella califica de la manera que lo califica. ¿Qué credibilidad tiene eso? ¿A quién puedo yo convocar para eso? ¿A que yo estoy muy bravo, yo estoy muy molesto y no quiero saber nada, sino que se vayan mañana? Vuelvo a lo mismo, deseos no empreñan. ¿Cómo hago yo para que eso que es la posibilidad de tener un nuevo gobierno se construya? Eso hay que construirlo y tenemos que construirlo entre todos. Y aquí no se puede evadir nadie la responsabilidad, ni los partidos ni los ciudadanos. A mí no me puede venir alguien que diga, no, yo soy un ciudadano y yo no tengo nada que ver con lo que ustedes están diciendo. No, un momentico. Tú pudiste haber participado en las elecciones en que Falcón fue candidato y pudiste haber votado. Y si hubiesen votado hubiera ganado Falcón. La pregunta es de nuevo, como siempre, ¿qué hubiese sido preferible para Venezuela? ¿Maduro o Falcón como presidente? Independientemente de que no me hubiese gustado Falcón en aquel momento. ¿Cómo estaría el país en mejor condición? ¿Con Maduro como presidente o Falcón como presidente? Pues esas son las consecuencias que vienen, o como yo le digo a los abstencionistas. Le digo, bueno, perfecto, hermano, yo tengo muchísimos amigos, familiares, abstencionistas. Yo le digo, perfecto, te vas a abstener, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Al día siguiente de las elecciones, yo te convoco, te invito, nos tomamos un café, almorzamos, nos tomamos unos whisky, lo que tú quieras, para que tú me digas para dónde voy después, o para dónde vamos después. Y lo he hecho. Y me han embarcado 7 veces después del proceso. Porque no hay nada que decir. Ok, me abstuve. ¿Qué pasó? ¿Ha habido alguna experiencia en el mundo donde la abstención ha tumbado el gobierno? ¿Ha acabado con eso? Bueno, en el caso venezolano, Felipe, también está planteada la posibilidad de un apoyo internacional. A Guaidó lo reconocen más de 50 países y está planteada esa expectativa. Frente a esa expectativa, eso se desvaneció. Felipe, por supuesto aquí hemos estado siempre en contra de cualquier posibilidad
incluso de pensamiento de una invasión militar, pero ha habido muchísimas presiones y el tema de las sanciones ha contribuido a ello. Eso se desvaneció y entonces nos quedan las sanciones y sigue oprimiéndose el pueblo venezolano y el gobierno sigue a sus anchas gobernando como lo ha venido haciendo, con tantos desatinos como lo ha venido haciendo. Eso se desvaneció, esa otra expectativa, ese cese de la usurpación, esa cantaleta con la que se impregnó este proceso a comienzos de este año. Bueno, como tú la llamas, cantaleta. Es que es una cantaleta, es que es una cantaleta, yo tengo que decirlo responsablemente. Yo te diría lo siguiente, pero yo te un cuento que también lo estamos comentando ahora. Yo tengo un amigo mío, que es amigo mío de toda la vida, por supuesto no te voy a decir quién es, y cuando vino lo de Guaidó, Guaidó seguramente fue el 23 de enero del año pasado, y eso coincidió con que un día antes había un acto del aniversario del MAS, el MAS cumple año el 21 de enero, y nosotros tenemos un evento político. Y en el evento político, cuando a mí me tocó intervenir, yo recuerdo que dije sobre eso. Dije, a mí me parece que eso es un error, eso que se está planteando, de juramentar ser presidente, es una cosa que no se puede ejercer, que no hay manera ni hay fuerza para hacerlo. Pues la política al final es fuerza. Entonces yo no puedo simplemente decir lo que yo quiero y no, qué es lo que puedo hacer. Y le dijimos a Guaidó, ojalá, cuando esto se evalúe, no estemos 3 pasos atrás, sino que estemos 3 pasos adelante. Bueno, evaluado hoy, no son 3, debemos tener como 500 pasos atrás en relación a donde estábamos colocados en enero del año pasado. Ese amigo me dijo a mí el 23 o el 24 de enero, me dijo, Felipe, esto está listo. Y yo le digo, ¿listo qué? Bueno, lo de Guaidó, porque Guaidó cuenta con el respaldo de los americanos. Y los americanos en eso no se equivocan nunca. Maduro dentro de 5 días está fuera. Y yo le digo, pero tú estás loco, le digo. Pero ¿por qué tú vas a vender eso de esa manera? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Seguir vendiendo esa expectativa, que la siguen vendiendo. Está claro que cuando tú ves los hechos políticos concretos, tú te imaginas, en el contexto actual que hay en los Estados Unidos, que Trump pudiera ponerse al frente de invadir, no Venezuela, cualquier cosa en el mundo. Trump está ahorita viendo de cómo se salva para ver si queda reelecto el presidente, porque tiene como 14 puntos abajo. Ahora, ¿quién puede seguir montando cuentos sobre la base de eso? Y lo otro, que creo que no se puede dejar de hacer, es evidente que este gobierno tiene unos maestros de referencia, que es el proceso cubano. El proceso cubano, desde la invasión de Bahía de Cochino, que se produjo en el año 1960, le permitió utilizar un argumento que es verdaderamente brutal cuando se utiliza de manera endemoniada, que es el adversario externo. Un adversario externo, yo le echo la culpa al imperio de todo lo que pase. ¿Cuánto tiempo tuvo Fidel Castro echando la culpa a los Estados Unidos de todo lo que pasaba en Cuba? De la invasión, del problema de tal, del problema cual, del problema, la crisis de los misiles, etc. Y todo lo que ocurría en La Habana y todo lo que ocurría en Cuba era culpa del imperio. ¿Cuál es el argumento acá? Que el problema es la luz, que el problema del agua, que el problema de la gasolina, que el problema de la falta de trabajo, todo el desastre del gobierno. El gobierno dice, eso es culpa del imperio. ¿Y quién ha facilitado eso? Bueno, evidentemente las medidas, evidentemente la actitud de algo que ha sido simplemente amenaza y amenaza y amenaza. Todos los días sale un funcionario del gobierno de los Estados Unidos a decir una cosa distinta. Un día dicen, ni Maduro ni Guaidó. Otro día dicen, no, eso tiene que ser hecho de tal manera que los venezolanos primero decidan. Entonces resulta que aquí hay problema de fondo ante eso, y es algo que nosotros no podemos dejar ni entregar. Es que lo que no hacemos los venezolanos no tenemos por qué buscar que nos lo resuelva otro. Tú sabes dónde queda la Plaza Bolívar de Los Teques, ¿verdad? Y sabes dónde queda la Plaza Bolívar de Caracas, y sabes dónde queda la Plaza Bolívar de Mérida, y de San Juan de los Morros, y de todas las ciudades, y de las capitales de los estados. Tú conoces Venezuela, yo conozco Venezuela. ¿Por qué nosotros vamos a creer que alguien que está fuera de acá tiene mayor conocimiento para trazar una estrategia sobre lo que hay que hacer? Nosotros no podemos entregar la posibilidad de ser los venezolanos los que construyamos la salida. ¿Que esa salida requiere solidaridad? Sí, pero esa solidaridad solamente será presente cuando vean que en Venezuela lo que se está haciendo tiene credibilidad. Porque si yo lo que construyo en Venezuela es lo de Cúcuta, después me voy para el puente de la Presa Altamira, después hago lo que hago en enero, ¿qué credibilidad puede tener eso?
Entonces, los venezolanos, en ese campo también, tenemos que recuperar la posibilidad de que puedan ver que hay un esfuerzo. Y ese esfuerzo, lo dice todo el mundo, tiene que ser para una salida pacífica. Y la situación social, mientras esperamos esa salida pacífica, Felipe, la gente, cada día una economía dolarizada, cada día mayores problemas, cada día el sueldo cotidiano, el sueldo mínimo es arena y sal, cada día es un problema distinto. ¿Hasta cuándo aguantan los venezolanos frente a esto mientras los políticos hacen política? No, es que no, te insisto, no es un problema que los políticos hagamos política. Ese no es el problema. La salida electoral es una salida de los políticos y de los ciudadanos. Si eso se lo das en manos a los políticos, olvídate que no hay salida, el gobierno hará lo que le da la gana. Si los ciudadanos no deciden acompañar, y para esto hay que hacer el debate que haya que hacer, en donde haya que hacerlo. Si tú me dices a mí, yo no tengo agua, yo no tengo luz, yo no tengo... Bueno, perfecto, yo tampoco tengo. ¿Pero qué hago? Tengo la posibilidad de resolver el problema de otra manera. Esa gente que, por ejemplo, dice, la alcaldesa tiene no sé cuánto, etcétera, tiene la posibilidad de ir a buscar a la alcaldesa y obligarla. Tiene la posibilidad de decirle al gobernador de Miranda, usted no es más gobernador, ahora es fulano de tal. Esa posibilidad no existe. Entonces, ni la molestia, ni el odio, ni la rabia que la gente tenga, empreña. Igual que los deseos no empreñan, tampoco eso empreña. Entonces, eso hay que conducirlo. Si la gente ve claramente que hay la posibilidad de crear circunstancias pacíficas, porque creo que todo el mundo, o la mayoría, quiere circunstancias pacíficas, porque yo, por ejemplo, yo recuerdo, a los años 60, yo era militante de la Juventud Comunista. La Juventud Comunista y el Partido Comunista y el MIR en ese momento se convirtieron en una decisión política, en un acto de violencia armada contra el gobierno de la época. Pero nosotros andábamos en eso. Yo no me llamaba Felipe, yo me llamaba Luis. Yo no vivía en mi casa, yo vivía en cualquier cantidad de sitios en Caracas. Yo tenía una vida clandestina y te pongo el ejemplo mío para hablar del mío. Podemos hablar de ejemplos de centenares de personas que en ese momento asumimos que la vía era, como se decía en aquel momento, la vía armada. Nos equivocamos, pero mientras estuvimos defendiendo esa tesis, lo hacíamos. Yo quiero que tú me digas si aquí en Venezuela hay alguien de los que dicen que hay que salir esto ya y que hay que salir como sea, que anden en eso. No anda nadie en eso, porque eso no se puede inventar. Eso no se puede decir, no, yo me voy a la violencia. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, hay que construirle salida que los ciudadanos, que la gente pueda ver como viable, como posible. Aquella salida de los años 60, ¿en qué terminó? Vinieron unas elecciones, volvimos en aquella equivocación, en aquellos momentos, a llamar a la atención. ¿Y qué pasó? El país nos dio una paliza. La gente votó en las elecciones presidenciales, votó el 80% de los venezolanos. Entonces, hay demasiada experiencia sobre cómo tú no debes hacer las cosas. Y lo que hay es que construir una salida que, bueno, es difícil, sí. Que tú me dices que la gente no cree, bueno, perfecto, yo estoy dispuesto, esto que estoy haciendo aquí, estoy dispuesto a hacerlo en todos los escenarios que tengan que hacerlo para tratar de convencer a la gente que hay una salida. Hay un paso previo, sí, esperemos la decisión del TCJ. Una vez que tengamos la decisión, vamos a la otra tareita, que no es fácil, pero hay que hacerla. Bueno, la otra tareita es bien difícil. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos en esta mañana de hoy aquí en Mira TV en tiempo de cuarentena. ¿Cómo ha estado tu tema de la gasolina? ¿Lo resolviste? Bueno, claro, hay que resolverlo, pero pagando en dólares, que es un problema que no lo puede resolver mucha gente. ¿Y cómo hace la gente que no tiene...? Claro, bueno, pero no creas, hay de todo. Es verdad que no tenemos, pero hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Bueno, me despido con un mensaje. Buenos días, Jairo. ¿Por qué dicen que no quieren una intervención militar para cambiar el gobierno? Bueno, ya se explicó. Y aquí una persona nos dice que lamentablemente tuvo que vender el excedente de arroz de las cajas CLAP que le están entregando para poder comprar proteína. Es el drama diario de este país. Los negocios en torno a la gasolina, el bachaqueo, lo que se produjo, los motorizados vendiendo gasolina. Pero se produjo en tiempo pasado. Bueno, cuando existía, la semana pasada, pues. Pero todavía ocurre. Sí, ya en este momento mucho menos, porque ya hay muchas bombas que están vacías y la cosa circula, etcétera. Y me imagino también que la gente tenía acumulado el tiempo sin echar gasolina y eso se desencadenó la semana pasada. Bueno, a mí me va a tocar ahora, ya veré. No, yo también. Y ya traeré el testimonio. Yo tengo que ir a Caracas a echar gasolina. Bueno. Porque tengo que hacer cosas ahora. Amigos, yo los espero el día de mañana en otro programa Frente a Frente. Agradecemos al entrevistado por su acompañamiento el día de hoy y bueno, nunca podemos perder la esperanza. Nos vemos mañana.